En la segunda parte de la seguridad marítima, en cuanto a lo que respecta a naves, vamos a ver los convenios de arqueo, de líneas de carga, cuáles son los procesos para los trámites de certificación de naves y el Acuerdo de Ciudad del Cabo. Empezando por el Convenio Internacional de Arqueo, este convenio fue adoptado en el año de 1969 y entró en vigor en 1982. Este permite establecer cuáles son los tonelajes brutos y netos de una nave y los cuales se calculan de manera independiente. ¿Para qué nos sirven estos valores? El arqueo bruto constituye las normas o la base para cualquier norma de seguridad de un buque. Por ejemplo, las dotaciones mínimas de seguridad se calculan en base al tonelaje bruto del buque. Por ejemplo, la aplicación de varios convenios se calculan en base al tonelaje bruto del buque. Asimismo, los tonelajes brutos como netos también son utilizados en el área comercial para el cálculo de tasas portuarias, así como el cálculo de paso por los diferentes canales. Y el tonelaje bruto es función del volumen moldeado de todos los espacios cerrados del buque, mientras que el tonelaje neto se obtiene mediante una fórmula que es función del volumen moldeado de todos los espacios de carga del buque. Como antecedentes, cabe mencionar que el Convenio Internacional de Arqueo nace con la necesidad de establecer cuál era la cantidad de toneles que podía cargar un buque en el trayecto que realizaba en esa fecha entre Francia e Inglaterra. Y el número de toneles que un buque podía cargar se conocía como la capacidad comercial de un buque. En cuanto a valores, un tonel equivalía a 1.016 kilogramos, era en base a la longitud del tonel, y es así que en 1854 Reino Unido establece lo que le llaman el Merchant Ship Act, donde se introduce el sistema Murson, creado por George Murson, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de la comisión que realizó este estudio técnico y cuyos principios eran calcular el cubicaje de todos los espacios interiores del buque para establecer una medida de su capacidad productiva, ya que los espacios disponibles para el transporte de carga y pasaje eran una medida de su capacidad de ganancia. Cabe mencionar que en nuestro país, así como en varios países, existen resoluciones o normativas para el cálculo de los arqueos de cualquier tipo de buque. En nuestro caso, por ejemplo, existe la resolución 139 del año 2001, donde se establece las normas para el arqueo y avalúo de naves de bandera ecuatoriana menores a 24 metros de eslora de convenio. A nivel internacional, todo buque que tiene una eslora de 24 metros o más debe ser calculado su arqueo en base al Convenio Internacional de Arqueo de Buques del año 1969. Aquí es importante hacer una aclaración en cuanto a qué es eslora de convenio. Muchas veces nosotros conocemos lo que es la eslora total del buque y conocemos lo que es la eslora entre perpendiculares de un buque, que se mide en base a la perpendicular de donde se encuentra la pala del buque y asimismo a la roda de proa del buque. Sin embargo, la eslora entre la eslora de convenio es igual al 96% de la eslora total de una flotación, en este caso vemos aquí la línea de flotación, situada a una distancia por encima de la quilla igual al 85% del puntal mínimo de trazado. Esto de aquí nos permite calcular cuál es la eslora de convenio de cualquier buque y de esa manera los buques que sean de una eslora de 24 metros o más deben ser medidos su arqueo en base al convenio internacional. Para los buques que son entre 9 a 24 metros se aplica la resolución 13901, donde indica que el tonelaje bruto de esta nave debe ser calculada aplicando esta fórmula. El tonelaje bruto es igual a todos los volúmenes
de cubierta o del casco del buque, más los volúmenes de la superestructura del buque, dividido para un valor establecido de 2.83, y ahí sale el valor en toneladas Mulson. Asimismo, el tonelaje neto de buques de eslora entre 9 a 24 metros debe ser calculado en base al volumen total de bodega en metros cúbicos dividido para 2.83. Para buques o naves menores a 9 metros, la misma resolución en su artículo 10 estipula que el tonelaje bruto debe ser calculado en base a la eslora del buque, la manga, el puntal, todos estos valores multiplicados en metros, dividido para 4.7, así obteniendo el valor de tonelaje bruto, mientras que el tonelaje neto debe ser calculado en base a una fórmula de 0.3 por el tonelaje bruto. Para las naves que son mayores a 24 metros, el tonelaje se lo calcula en base a lo estipulado en el Convenio Internacional de Arqueo. Cabe mencionar que este convenio, si bien es cierto es del año 1969, contiene únicamente 22 artículos donde especifica cómo se debe efectuar este arqueo y un anexo que es el anexo 1 con el reglamento para la determinación de los arqueos bruto y neto de los buques. Este anexo tiene varias reglas en donde especifica cómo se debe calcular el arqueo, tanto el arqueo neto como el arqueo bruto. El siguiente convenio relativo a la seguridad de buques mercantes que vamos a ver es el convenio de líneas de carga. Desde hace mucho tiempo se conoce que el establecimiento de límites respecto al calado que puede cargar un buque contribuye de manera importante a su seguridad. Es así que este convenio determina la forma o el lugar donde se van a pintar las líneas de carga, que no es más que una marca horizontal a ambos costados de un buque, indicando el máximo calado al que puede ser cargado un buque. Estas líneas de carga se conocen a través del disco de Plimsoll y una línea donde establece en este caso el registro ecuatoriano, indicando hasta qué nivel de agua, hasta qué nivel de agua puede llegar la carga del buque. Asignar líneas de carga significa que previamente ese buque ha sido verificado en cuanto a su estabilidad, sus esfuerzos estructurales, las condiciones de asignación y sus cálculos de franco a bordo. El convenio de líneas de carga como antecedentes, cabe mencionar que el marcado voluntario de las líneas de Plimsoll inició en Reino Unido en el año de 1876. Posteriormente, esto se hizo obligatorio para todo buque extranjero que visitara puertos británicos por medio de una ley, y es así que en 1930 sale el primer convenio internacional sobre líneas de carga. Aquí se basaba en los principios de flotabilidad de reserva, aunque se reconoció que el franco a bordo también debería asegurar una estabilidad adecuada y evitar esfuerzos excesivos sobre el casco de un buque como resultado de una sobrecarga. Posteriormente, en 1966, se realiza una nueva convención y se firma nuevamente el convenio de líneas de carga, ya adoptado por la OMI, donde se establecen disposiciones por las que se determina el franco a bordo de los buques mediante el compartimentado y cálculos de estabilidad con avería. Estas reglas tienen en cuenta los posibles peligros que surgen en diferentes zonas y en distintas estaciones del año. Es así que se establecen medidas adicionales de seguridad relativas a las puertas de desagüe, escotillas y otros elementos del buque. El objetivo principal de estas medidas es garantizar la integridad de estanqueidad del casco de los buques por debajo de la cubierta de franco a bordo. Cabe mencionar que posterior a eso se firmó un protocolo para enmendar el convenio de líneas de carga en el año 1988,
y estas enmiendas se hacen efectivas el 1 de enero del 2005. Este protocolo lo que buscaba era armonizar las prescripciones sobre el reconocimiento y certificación del convenio con las que figuraban en el convenio SOLAS y el convenio MARPOL. También se revisaron algunas reglas de los anexos técnicos del convenio y se introdujo un procedimiento de enmiendas tácitas, de modo que las enmiendas adoptadas entraran en vigor 6 meses después de la fecha que se considere como fecha de aceptación, a menos que sean rechazadas por un tercio de las partes. En cuanto a las inspecciones requeridas para que un buque cumpla con lo establecido en el convenio Líneas de Carga, cabe mencionar que todo buque debe efectuar una inspección inicial antes de que éste inclusive entre en operación. En esta inspección se verificará el franco a bordo, si es que tiene bien efectuado el cálculo para establecer las líneas, ya sea el disco de Plinson y las líneas de carga establecidas para el buque. Y una vez que se emite este certificado de inspección inicial, el buque debe entrar a una inspección periódica cada 5 años o antes de la fecha de vencimiento de este certificado. Aquí cabe mencionar que esta inspección inicial debe ser realizada por un ingeniero naval que tiene el conocimiento técnico de cuál es la distancia o la medida de franco a bordo que debe tener cada buque en base a su capacidad de carga. Los certificados de líneas de carga duran un tiempo de 5 años y tienen que ser endosados anualmente, es decir, anualmente se establecen inspecciones donde principalmente se verifica la estanqueidad del buque. Aquí se verifica todo lo que son frisos, todo lo que son escotillas, puertas de estancas y demás sistemas de estanqueidad que se encuentren en buenas condiciones y en buen mantenimiento. Un certificado de líneas de carga pierde validez si el buque cambia de bandera, a cualquier alteración afectando la asignación de marca que ya fue dada de manera inicial, cuando hayan nuevos accesorios o se hayan montado nuevos equipos a bordo del buque, también si el certificado no fue endosado anualmente pierde validez, y si la resistencia estructural de la embarcación es reducida a tal punto que lo convierte en un buque inseguro. En cuanto a los trámites de certificación de naves, cabe mencionar que estos deben ser efectuados por la autoridad marítima, en este caso la Armada del Ecuador, el ente técnico operativo, que es la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, y los repartos subordinados. Un buque tiene una serie de requisitos a cumplirse en base a su tipo de carga que va a transportar, a la cantidad de pasajeros que va a llevar o a cualquier otra situación que lo convierta en un buque mercante. Es así que el buque entra en un proceso desde antes de su construcción, en un estudio de aprobación de sus planos y memoria técnica. Se emite una licencia de construcción, que esta licencia debe ser esta construcción debe ser efectuada en varaderos autorizados por la autoridad marítima. Una vez que el buque es construido, se hace una inspección en dique, verificando que haya sido construido de acuerdo a la licencia otorgada. Después se hacen pruebas de inclinación y pruebas de estabilidad en la mar para que el buque esté listo para su inscripción y registro. Esta inscripción se realiza en las diferentes capitanías, posterior a lo cual se le efectúa la matrícula, la patente de navegación, que es como un documento de identidad del buque que le dura para toda la vida. Después se realiza su inspección de seguridad y prevención de la contaminación. Se realiza la inspección de arqueo y avalúo del buque, la inspección para otorgar líneas de carga, aprobación de los diferentes planos entregados por el buque, después aprobación de sus equipos de seguridad radioeléctrica. El buque pasa por una auditoría de gestión de seguridad y de protección de buques de instalaciones portuarias.
posteriormente se verifica el cumplimiento de todos los convenios a lo que el buque debe ser parte, así como otras disposiciones de otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente en Galápagos o el Ministerio de Acuacultura y Pesca en caso de buques pesqueros. Y posterior a eso el buque obtiene su permiso de tráfico nacional e internacional, dependiendo de dónde vaya a operar, donde el buque estaría listo para poder zarpar una vez que haya obtenido su permiso de zarpe, verificando que la dotación que tenga a bordo sea la misma que estipula su documento de dotación mínima. Y de ahí en adelante empieza la operación de un buque con las inspecciones y endosos, ya sea anuales o cada 5 años, dependiendo del tipo de buque. Cabe mencionar que todos estos procedimientos se encuentran plasmados en el Manual de Procedimientos Internos de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, que fue elaborada en el año 2021. Este manual dispone de 5 capítulos con 101 procedimientos dependiendo del tipo de buque y del departamento o capitanía que se hace cargo de cada procedimiento. Cada procedimiento tiene su objetivo, tiene los requisitos para que los usuarios sepan cuáles son los requisitos y los valores a entregar para cualquier trámite, tiene el procedimiento a seguir al detalle, la vigencia de los certificados, el tiempo que tarda en días laborables en otorgarse un certificado y observaciones en caso de delegaciones de cualquier certificado. Estos procedimientos están establecidos para los 101 procedimientos internos que se indicaron que existen a nivel nacional y que la Armada del Ecuador a través de la DIRNEA es encargado de otorgar a todo tipo de buque. Para finalizar vamos a ver el acuerdo de Ciudad del Cabo, que es el principal instrumento de seguridad para buques de pesca. El acuerdo de Ciudad del Cabo tiene como antecedentes el Convenio Internacional de Torremolinos de 1977, que fue el primer convenio donde se trató de imponer normas de seguridad en buques pesqueros. Lamentablemente nunca entró en vigor, puesto que no hubo una aceptación de los estados, y ante lo cual se generó un protocolo que fue llamado el Protocolo de Torremolinos de 1993, donde se trató de hacer unas normas menos rígidas considerando la situación especial que tienen los buques pesqueros. El protocolo tampoco fue aprobado y es así que actualmente en un tercer intento de generar una norma vinculante a nivel internacional se generó el Acuerdo de Ciudad del Cabo del año 2012, donde se trata de implantar disposiciones del protocolo anterior de Torremolinos relativo al convenio de Torremolinos, donde se establecen normas de seguridad para buques pesqueros, como les indico, cada vez siendo un poco más flexibles a fin de que varios países se adhieran a este protocolo y se logre finalizar con un problema muy común y muy consciente a nivel internacional, que es la de buques pesqueros que son construidos sin las normas de seguridad establecidas para este tipo de buques o para el tripulante y el personal que labora aquí en estos buques. Cabe mencionar que el Acuerdo de Ciudad del Cabo entra en vigor 12 meses después de la fecha en que por lo menos 22 estados que tengan en total como mínimo 3.600 buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros que operen en alta mar hayan manifestado su consentimiento de obligarse a él. Hasta la presente fecha, con la adhesión de Perú en el año 2021, tenemos 16 estados y estaríamos prontos a cumplir el requisito para que el convenio entre en vigor al año siguiente. Se estima que si hay más estados que se adhieran en este año, posiblemente este convenio o este acuerdo entraría en vigor en el año 2024 o en el año 2025. El acuerdo de Ciudad del Cabo proporciona normas que no existen en ningún otro convenio respecto al diseño, construcción y equipamiento de las embarcaciones pesqueras.
e incluye reglamentos diseñados para proteger la seguridad de sus tripulaciones y proporcionar igualdad de condiciones para la industria. Cabe mencionar que este es un segmento donde los buques se han autorregulado de acuerdo a lo que establece las normas de cada país, y asimismo las tripulaciones tienen una conducta que no va ligada a la seguridad, es decir, es un trabajo muy riesgoso y que ha generado muchos accidentes y muertes que lamentar en el aspecto de la seguridad marítima de buques pesqueros. ¿Qué beneficios tienen los estados al firmar y posteriormente ratificar el Acuerdo de Ciudad del Cabo? Es que tienen una herramienta para garantizar que estos buques sean detenidos por la seguridad de sus tripulaciones. Siempre lo que estos convenios y acuerdos tratan de hacer es velar porque el personal que se encuentra laborando en estos buques tenga las normas de seguridad que cualquiera de nosotros tenemos al estar laborando en un lugar de trabajo, es decir, bajo relación de dependencia de un empleador y en este caso del dueño del buque. Asimismo, permitirá que las operaciones de pesca se lleven de una forma segura y bajo una norma jurídica. Ayudará a los estados a salvaguardar a sus ciudadanos que trabajan a bordo de buques de otras banderas y de esta manera mitigar lo que es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entre sus mercados. Finalmente, mejoraría la seguridad y las condiciones de trabajo, de la que sabemos es una de las profesiones más peligrosas del mundo, y minimizaría las oportunidades para que los operadores sin escrúpulos se beneficien de las condiciones o de las operaciones pesqueras de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Este acuerdo establece requisitos mínimos sobre el diseño, construcción, equipos e inspección de embarcaciones pesqueras cuya eslora es igual o superior a 24 metros o su equivalente en toneladas brutas. Como antecedente, se conoce que en base a este convenio únicamente existe un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, que es el convenio C-188, y también un acuerdo respecto a medidas del Estado Rector de Puerto de la FAO del año 2009, que son vinculantes, y junto con este acuerdo serían las tres normas principales para verificar y salvaguardar la vida humana de la gente de pesca a bordo de los buques. El acuerdo establece que los dispositivos de salvamento, las instalaciones de radio, la estructura, maquinaria y equipos deben ser inspeccionados antes de su puesta en servicio y a intervalos que no excedan los 5 años. Este acuerdo se lo ha llegado a conocer como el SOLAS aplicable para buques pesqueros, debido a que trata de adaptar las normas ya de varios años de experiencia que han sido de mejores resultados de buques mercantes, tratarlos de adaptarlos a los buques pesqueros de una manera sencilla para que se empiece a regular este segmento que muchas veces no disponía de unas normas internacionales para su control. El Acuerdo de Ciudad del Cabo tiene 10 capítulos en donde igualmente se van detallando el diseño, los requisitos para construcción, para equipamiento de buques pesqueros, y los separan en tres categorías en base a su eslora. Una categoría de buques de 24 a 45 metros, otra categoría de 45 a 60 metros y los buques de más de 60 metros, que obviamente deben cumplir más regulaciones. Cabe mencionar que este acuerdo no es aplicable para buques menores a 24 metros de eslora, buques pesqueros, debido a que este tipo de pesca representa únicamente el 25% del total de buques que existe a nivel internacional. Los requisitos están destinados a garantizar que los buques permanezcan estancos, resistentes a la intemperie, en una condición fuerte y estable, incluso en condiciones adversas como el hielo o climas extremos. Aquí vemos un resumen de cuáles son los capítulos que establece el Acuerdo de Ciudad del Cabo, así como su aplicación y cómo estos entrarían en vigor una vez que un Estado firme parte del convenio
o en otros casos, en 5 años después de la entrada en vigor del convenio, o en los últimos casos, 10 años después de la entrada en vigor del convenio. ¿Esto para qué? Para que los estados se adhieran más fácilmente a este convenio y los buques tengan un tiempo considerable para prepararse y equiparse para cumplir con las normas de seguridad establecidas. Con eso hemos finalizado este módulo 3. Nuevamente se agradece por su atención y estoy atento a cualquier consulta durante la ejecución de este módulo.